Muy bienvenidos. Queremos invitarlos a escucharnos hoy a una entrevista muy especial que tiene la revista en su nuevo programa Encuentros Culturales con el reconocido artista costarricense Fernando Carballo. Es un honor para la revista tener a un hombre con tanta trayectoria, un maestro de la pintura y un maestro del arte que nos ha representado nacional e internacionalmente y que además tiene una obra profundamente íntima y profundamente original. Su trabajo, que es reconocido globalmente, es algo de lo que este país está profundamente orgulloso. Y es un gran honor para nosotros, don Fernando, verdaderamente tenerlo con nosotros en Encuentros Culturales. Muy amable, para mí también un gran gusto estar con ustedes. Como usted tiene una trayectoria tan larga y tan vasta, quizás podríamos comenzar con el centro y el eje de su trabajo, que es el dibujo. ¿Por qué no nos cuenta un poco cuál ha sido la trayectoria suya en el proceso del dibujo? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo empezó? ¿Cuáles fueron los momentos claves que lo han ido cambiando tanto de motivos como de técnicas? Bueno, para no empezar desde chiquito, que andaba rayando Aunque paredes. podría, claro, si quiere. No, que andaba rayando paredes así blanquitas. De ahí a, digamos, cómo se fue desarrollando, por lo que iba viendo, las posibilidades del dibujo, hasta llegar, digamos, a la edad de unos 20 años y encontrarme con dibujantes de gran categoría en nuestro país, como Hugo Díaz, como Luis Dael, que nos enseñan con solo que miremos sus trabajos. Entonces me propuse ser un buen dibujante. Ya antes había admirado mucho a Leonardo y a Miguel Ángel, y en mi casa, tratando de emularlos con una plumita, yo trataba de copiar directamente pies y manos que son de un dibujo difícil. Bueno, entonces entendí que el dibujo tenía un lenguaje profundo y lleno de posibilidades. Y de ahí que, digamos, de un 60-70% de mis exposiciones hayan sido con dibujo, en blanco y negro, a veces con un poquito de color. Don Fernando, en el tema del dibujo, usted ha desarrollado una diversa cantidad de técnicas. Usted trabaja plumilla, trabaja espátula, trabaja el chorreado, creo que es que le dicen. ¿Por qué no nos habla un poco, digamos, de el dibujo que usted hace? ¿Qué le inspira una técnica o la otra? ¿Y qué le inspira a dibujar preferiblemente torsos y caras? Ahora verá, la plumilla como que es algo que está por ahí siempre, porque desde que uno empieza a conocer el dibujo, por ejemplo, Gustavo Doré, el ilustrador, después, como le decía, Leonardo y Miguel Ángel, Rembrandt, Goya, y dibujos maravillosos, ¿verdad?, a plumilla. Entonces mi primera exposición, y creo que la segunda también, fue únicamente de plumilla. Después empecé, digamos, a entender que valía la pena hacer formatos más grandes, porque para entonces eran chiquitos, de medio pliego o de un pliego. Y entonces requería un trabajo tal vez donde no la plumilla, que es un trabajo muy tedioso, a ver cómo le daba otra alternativa. Entonces empecé a usar la espátula. La espátula me permitía llenar grandes espacios negros, entonces darle más expresión a lo que hacía y que quedaba un poco más, no tan vacío, no tan gris. También, y casi al mismo tiempo, usando una técnica que la conocí cuando trabajaba en publicidad, una cuestión que le dicen pincel seco, que consta en coger un pincel y ponerle pigmento sin diluyente y a temperar toda la cantidad de tinta que uno quiere y a pura presión empezar a hacer de grises. Si presionabas más dabas negros, si menos dabas blancos. Así hay mucha obra y es una técnica que yo no veo que la hayan usado, por lo menos que recuerde, muchos los artistas. Yo lo conocí en agencias de publicidad.
Después usé digamos, hace unos 20, 25 años, el dripping, que me pareció una manera, un resumen de todo lo que he aprendido a través de todo este tiempo. ¿Qué es el dripping? ¿Por qué no nos cuenta un poco? Ahora verás, yo cojo una botellita de esas que usan en las sodas para mayonesa y para ketchup, que son suavecitas y tienen un piquito. Yo la lleno de pintura negra, que la voy preparando dependiendo de lo que quiero. Por ejemplo, que no quede muy espesa, depende de lo que quiera. Pero casi siempre es para que sea un chorrito continuo. Pongo en el piso un material donde voy a trabajar, ya sea tela, cartón o cartulina, y ahí dibujo sin más. Es una cuestión de impulso, sobre todo. Y he llegado a algunos de los cuales me siento profundamente orgulloso, porque ya se pasa a un lado el detalle y cierta seducción del dibujo, digamos, muy anecdótico. Es más brutal, es más la línea con su fuerza única. Entonces he hecho trabajos de los cuales me siento profundamente orgulloso. Tal vez no tiene mucho mercado, pero en realidad para mí ha sido siempre el trabajo de arte algo que me da gusto primero a mí, el gusto de hacerlo. Entonces el dripping es como el resumen de todo lo que he aprendido en toda mi vida. ¿Cómo decide, don Fernando? ¿Qué estado de ánimo? ¿Qué es una decisión racional o es una decisión emocional? Si va a usar dripping, si va a usar pincel seco, si va a usar plumilla. Tiene mucho que ver. Mi estado de ánimo. Es más, a veces como terapia vuelvo a la plumilla porque me obliga a estar tranquilo y relajado haciendo rayitas y rayitas. Perdón, cuando de pronto siento ganas, con el dripping era una cosa que no podía evitarlo. Inmediatamente en el garaje de la casa, para no manchar el piso del taller, ponía tablas, ponía cartones y entraba en un estado frenético. De eso, no podía evitarlo. Y uno y otro los repartía por toda la casa porque hay que dejarlos a que se sequen acostados, ¿verdad? Y ya me quité la gana, es así. En cambio, la plumilla, como lo que le decía, el pincel seco, es de paciencia. Y a veces me meto en esa técnica porque yo estoy muy inquieto, entonces me obliga a quietarme, a relajarme. El dripping es estallar, es darle rienda suelta a la emoción, digamos. ¿Qué lo inspira? ¿Cuáles son los motivos, los temas que lo inspiran más? Bueno, te habrás dado cuenta que casi siempre es la figura humana. Y llegué a centralizar de que fuera la figura humana, que ha habido comentarios de que me dicen, bueno, ¿eso qué es, un hombre o una mujer? Bueno, yo no sé quién es exactamente. Yo nada más quería coger un rostro de tema para hacerlo. Y no es jugar exactamente, sino lo que me emocionó, ver cómo lo recreo de manera que tenga la expresión que me atrajo, el placer, el dolor, el asombro, la tranquilidad, ver cómo lo hago en dibujo. No me importa si es hombre o mujer, simplemente es un rostro. Muchos críticos lo consideran a usted el gran expresionista de este país, en el sentido de que su mayor preocupación ha sido no mostrar una figura perfecta, un retrato perfecto de la persona, sino utilizar el cuerpo humano, ya sea una mano, una cara, un torso, para expresar una emoción. Una emoción de felicidad, de enojo, de frustración, de miedo. Es la emoción, es más allá de lo que está en el primer plano de la persona, lo que a usted más le interesa. Pasamos por todo eso, ¿verdad? Y a ver, como que queda inscrito en alguna parte del cuerpo, de la memoria, de la emoción, y vale la pena hablar de eso, porque eso es lo que somos. Nunca he intentado hacer algo que no esté ya intrínsecamente dentro de mi emoción. Me cuesta mucho, pero no puedo. Digamos, algunas veces he intentado, por ejemplo, usar técnicas más modernas. Una vez me puse a comprar estas cosas que usan acá para caminar. Muletas. Muletas.
porque se me había metido, no me salió nada. Compré 30 muletas, quité 15, que me quedó una sola, volví. Y fue un enredo mental, no sabe la confusión en que entré. No es pensar lo que voy a hacer, es lo que la emoción en algún momento, junto con un poco de razón, como no, y de disposición, pero no es de antemano, no, decir voy a hacer 20 muletas ahí pegadas para que sean como gente. No, es la gente misma, soy yo. Pero en ese trabajo, cuando uno observa, digamos, sus cuadros, que sí, realmente la figura humana es la esencia de su pintura, de su arte. Usted en algún momento comentó que lo que a usted le interesaba no es lo que se ve de la persona, sino la emoción que le transmite a usted esa persona. Pintar esa emoción, pintar esa expresión. Algunas veces por la identificación que tiene uno con una persona, como una persona que quiere mucho, como la mamá o un hermano, una hermana, y te das cuenta que cambió de actitud, digamos unos niños, por decirte, que me pasó, y ver que entraba en un estado que no sabías definir, pero que ahí estaba la persona en un silencio. Tal vez de ahí nació el interés de ver qué hay más allá de esa figura, que la tiene un poco diferente a como ha sido antes, digamos. No habla, no conversa, porque algo le dio esa actitud, lo llevó a esa actitud. Entonces, digamos, sin proponérmelo, simplemente porque me inquietaba mucho ver ese silencio, busqué de qué manera yo podía llegar hasta ahí, y ha sido mi inquietud mayor, ver cómo puedo dibujar lo que está más allá de la piel, a través de la piel, ¿verdad? Usando exactamente lo que somos, nuestra figura, nuestros ojos. Y de ahí que esa exposición última tenga ese énfasis en algunas cuestión gráfica, donde supongo que se confluyen los nervios y los músculos para expresar el dolor, el silencio o el gozo también, ¿verdad? Y ahí es donde sale su maestría en el dibujo. No lo puedo evitar, Eugenia, no puedo. Dígame una cosa, usted en su larga trayectoria, en algún momento me habló de que ha tenido distintos momentos de cosas que la inspiran. Usted me dijo, en algunos momentos ha sido mi familia, en otros momentos ha sido alguien que vi. ¿Por qué no nos cuenta un poco de esa trayectoria vital suya en términos de los temas que va tratando? Claro. Bueno, lo decía primero, ese silencio de mi madre o de mis hermanas ante alguna cosa que las acongojaba, que les dolía, yo no lo sabía, era un niño. Pero me inquietó para siempre que hay más allá de lo que ocultamos o disimulamos, y digamos la curiosidad de ver cómo podría. Además también me encontré con la gente, digamos, simplemente un retrato, un dibujo de Leonardo o de Miguel Ángel. Te atrapa no solamente la belleza del dibujo o el color, sino algo que está ahí pendiente, que le hace la diferencia de que te das cuenta que han puesto de ellos mucho para llegar a darnos a nosotros, los espectadores, esa magnificencia, esa belleza de esa cara, simplemente serena, simplemente tranquila. Pero bueno, el dolor siempre nos inquieta más porque nos altera todo el sistema de paz. Y me encontré en mi camino, digamos, hace unos 30 años, tal vez, una señora que se llama Kate Kolbitz, una señora alemana de la que te hablé, que ya es pues una maestra de esto que te estoy hablando. Y ya me quedé incluso en un profundo silencio de que ella, el dolor de ella ha sido más profundo, de muerte de hijos. Y lo mío es simplemente una, digamos, profunda inquietud ante el dolor y los trastornos emocionales que tenemos todos, ¿verdad? Y ver cómo también el placer, hay obra mía que está como proscrita, ¿verdad? Porque tiene cosas no, como para menores de 80 años. Yo iba para eso porque, digamos, uno de los temas que a usted se le ha dado también es la pintura erótica. Sí. Es el erotismo dentro de la pintura. ¿Y cómo ve ese tema, digamos, cómo plasma ese tema? En algunos momentos incluso ha sido un tema difícil para usted, con un público tal vez conservador, tal vez prejuiciado.
Es que hay una cuestión, una gana de ¿cuál es la palabra? De trastocar nuestra mojigatería, puede ser, bueno. De ver de cómo muevo ese mundo que se ha hecho, cuando uno lo ve con cuidado, una medida muy pequeñita del humano. Hay que mover cosas, y entre ellas nuestra sexualidad fuertemente, porque a veces está inscrita en unas cosas que no tienen sentido. Entonces me dio por hacer cosas para ver de qué manera movía ese piso, y claro que fue muy fuerte. Incluso hay gente que ya me condenó. Ya yo estoy en el infierno de mucha gente, yo estoy. Pero bueno, son cosas que uno vale la pena apostar porque me dieron la capacidad de hacerlo. Y bueno, voy a ver si lo hago, porque eso me da, que yo creo que hay que mover muchas cosas, que hay que cambiarlas, que están ahí porque son convenciones que no tienen sentido, que son muy diminutas, no tienen luz, no tienen espacio, ¿verdad? Sí, hay muchas cosas, hay unos ángeles que hice hace unos años a Plumilla, que incluso en ninguna parte los ves, pero yo sé que por ahí están, en alguna parte escondidos, en alguna pared de un cuarto, deben de estar. ¿Eran ángeles eróticos? Ángeles eróticos, sí. Era una serie de personajes alados que estaban en algo. Entonces hasta me gustaba gente que pues, puede que estén hablando, puede que estén rezando. Yo no sé qué ver, no, porque incluso eso estimula la imaginación de cada quien y los remite a su profundo, del cual no están muy claros. Los remueve. Sí, les mueve. Puede ser que estén conversando esas figuras. Estaban hechas de tal manera que ni siquiera me lo había propuesto, sino de una manera de concebir un grupo de gente que no quiere decir lo que está haciendo, pero puede ser que estén rezando. Entonces se quedan viéndome con duda porque sabían que no estaban rezando. Porque no podían solamente estar haciendo eso. Don Fernando, y de la misma manera en que usted ha tomado un tema como el erotismo, que ha sido, yo diría que un poco presente en muchas de sus obras, porque aunque usted no esté abiertamente erótico, muchas de sus dibujos y pinturas tienen erotismo en él. Es para recordar eso, ¿verdad? La fuerza de la naturaleza. Entonces, también un poco por lo mismo, por enfrentar, ¿verdad? Y hay rostros que definitivamente son un falo, y están pensados con toda esa alevosía de hacerlos de manera que sean eso. Alguna gente los adora y otros los detesta. No me importa. Lo que habíamos hablado la última vez. Lo que yo hago siempre es lo que quiero hacer, lo que me nace, sin pensar en el mercado ni en la aceptación. Encuentro la aceptación que vale, que la de gente que está inquieta también por cosas que a mí me inquietan y que entienden que esto se ha hecho, no es gratis. Es una manera, incluso yo me estoy exponiendo a que me manden al infierno. Pero bueno, lo quiero hacer. Y como cartaginés. Bueno, imagínate con la Virgencita. Sí, exactamente. Y digamos, en el otro extremo de ese digamos, arcoíris de temas que usted ha abordado, también tiene mucho trabajo de mujeres con niños, de familia, de intimidad, de amor filial y materno. Muy bien, muy lindo que me digas eso. Siempre me llama la atención ver esos dos extremos. Hábleme un poquito. En mi casa somos 17 hermanos. Y cuando empezaron a casarse los mayores, la casa se llenó de niños. Todo el tiempo había niños, y cuidado. Entonces uno se hace, como dicen, yo siempre andaba algunos de mis nietos mayores que ya son abuelos, ya hasta bisabuelos. Entonces esa filiación entre criaturas naciendo y gente más grande, y la relación de enseñarles cosas y de gozar con ellos, hacerles cosquillitos y todo eso, la maternidad siempre fue un tema presente ahí, con toda la dulzura y la intensidad que tiene ver una criatura que está empezando a crecer. Y además me daba mucho gusto aquella mujer rebosante de que tuvo su bebé, y esa alegría que les daba, esa seguridad, esa haber consolidado la vida ya,
para muchos. Como una brillantez. Y es un tema grande. Y también algo, cuando llegaron mis nietas a la casa, yo acabé de pasar un momento muy difícil, muy duro. Entonces, de pronto unas chiquitas, pequeñitas, se metían a mi taller a correr y a caminar. Yo les ponía un rollo de papel craft con unos dibujos, unos lapicitos, y se ponían a jugar y a dibujar y a pelear entre ellas, las más chiquititas. Y como casualidad, en el jardincito que tengo a la par, aparecían unas mariposas amarillas y blancas. Entonces hay toda una temática, porque a veces hay que hacerle caso al corazón. Inmediatamente, eso lo hice mío también. Entonces hay una serie que es como reivindicativa de nuestra manera de ver la vida, niñas jugando con mariposas. Ellas jugaban en el taller y las mariposas afuera, pero el poder del arte es hacer de esas imágenes una sola o lo que uno quiera hacer. Entonces hay una serie de niñas chiquitas jugando con mariposas amarillas y blancas. Fueron, o jugando con barrilete, porque sé que hay una plaza y ahí nos íbamos a volar papalotes. Te entregas a cada momento de tu vida con siempre la esperanza de que es algo que se te dio. Enhorabuena, ¿verdad? Don Fernando, y de la misma manera que usted pinta por lo que ve y porque quiere expresar, en algún momento habló de la importancia de la poesía para usted. Mucho. La poesía como eje, digamos, de sus propias emociones. Le gusta mucho Whitman, le gustan mucho los poetas costarricenses. ¿Por qué no nos habla un poco de eso y sobre todo del trabajo que hizo alrededor de la poesía de Bravo? Sí, la poesía ha sido importantísima. Desde poesía un poco dulzona. De chiquito tenía una hermana que tenía su radiecito y oía un programa que se llamaba, oiga usted, Un rincón para las almas tristes. Ay, qué bonito nombre. Tristes, a lo Cartago. El señor que lo llevaba, que lo conducía, en seudónimo Alfredo Monje del Valle. Era un medio vecino que no se llamaba así, pero toda esa cosa tan silvestre, digamos, ¿no? Y se echaba unos poemas de llorar, ¿verdad? Pero bueno, te movía alguna fibra en alguna parte. Ya se quedó la cosa por ahí. Con los años, ya poemas dedicados, digamos, a la madre, hasta que llegas a, digamos, a gente de aquí, aquel soneto muy lindo de, bueno, no me acuerdo el nombre. Y te vas acercando a la gran poesía, digamos, a Darío, te vas acercando a Neruda. Y cuando descubrí Whitman, fue descubrir un mundo lleno de luz y de verdad. Entonces te das cuenta del poder que tiene la palabra dicha con sabiduría y con intensidad. Y entonces incluso llegué a pensar que yo podía tratar de hacer de mi trabajo un poco de poesía con la figura, con el espacio, con el color. Y ha sido una constante a partir de que me involucré con la poesía, bueno, y Jorge de Bravo, para hablar de él, porque sobre él hice todos un montón de dibujos pensando en la imagen de él que tiene de Dios. Se iba a hacer una exposición, no se logró, pero yo preparé muchos trabajos y se quedaron ahí. Y como a los 2 años apareció porque me costaba mucho dinero llegar a ejecutarlo, porque yo lo quería hacer sobre madera, porque el dripping sobre madera es más seguro, que sobre tela a veces puede tener, al moverse, que se despegue. Entonces encontré a un buen mecenas y hice una serie que se llamó Peregrinos, y que en realidad, en principio fue una idea sobre un libro de Jorge de Bravo, se llama La imagen de Dios en la poesía de Jorge de Bravo. Entonces, además yo me identifico mucho con Jorge, con su poesía, me parece que es de lo más nuestro que tenemos, la poesía que tenemos más cerca de nuestra manera de ser. Y
Bueno, y ahí está, se expuso en el año 21, creo, en la sala de Calderón Guardia, Museo Calderón Guardia. Son 30 trabajos en madera, hechos con dripping y color. Y es, digamos, la última gran serie que hice. Ahorita que mencioné el color, quería que comenzáramos a hablar un poco de Fernando Carballo y el color. Porque muchos de sus trabajos en blanco y negro o en grises, azules, y también el color es una cosa que a veces los llama la atención. Por ejemplo, en los cuadros de dibujos que usted expone actualmente en la galería, los que están expuestos en estos momentos en Talentum, hay colores vibrantes, hay amarillos, hay naranjas, hay colores intensos. Siempre había sido muy blanco y negro, grises, azules. Cuéntenos un poquito su historia y el color. Hay una cuestión. Cuando yo estaba chiquito dibujaba en las paredes, entonces la gente decía, pues, qué chiquito más curioso y qué sé yo. Pues, que era una manera de manifestarme como, digamos, como un incipiente artista. Pero el color no se manifiesta tan claramente y tiene un lenguaje vasto, enorme. El color puede expresar todo lo que expresa el dibujo y tal vez más. Y yo descubrí esto cuando me leí un texto que no me acuerdo de quién era, sobre esto, el color. Y cuando uno conoce trabajos que son esencialmente obras en el color es lo que vale. Por ejemplo, no sé, de Tiziano, por decir, del Renacimiento, y varios artistas que no me acuerdo en este momento, pero Van Gogh, por ejemplo. Y yo, ¿cómo se le ocurre a este señor poner ese violeta a la par de ese azul? Y esto, y en la posición en que está, junto a cuál está, y en qué proporción te dan un valor que es infinito. Me di cuenta que tenía secretos que no era jugando. Entonces, cuando empecé a poner color, era mis dibujos en blanco y negro, con un poquito de azul y un poquito de rojo, para empezar a animarme a hablar con el color con respeto, porque es un lenguaje muy profundo. Entonces ahí me ves poco a poco en un verde, un amarillo, mucho azul, porque es el color que me da más seguridad a la hora de trabajarlo. Y sigo todavía probando con colores. Tengo unas cajitas de lápiz que me permiten, porque es más fácil entrarle. Entonces cada vez la paleta se ha ido haciendo más rica, pero me ha costado 60 años para llegar a cierta riqueza, digamos, por ahí. Su formación como artista es un poco diferente, digamos. Usted no pasó por todo un proceso académico, digámoslo así. Más bien, en el momento que hablamos, pensábamos en los artistas del Renacimiento, que se forjan en el estudio, en la obra. ¿Por qué no nos cuenta un poco esa trayectoria entre lo artista, que lo llevó a ser un artista, pero que fue indirecta, digámoslo así? De acuerdo. Pues yo era muy mal estudiante y me echaron del colegio San Luis Gonzaga. Mi profesor de dibujo me dijo, no, yo sé dónde usted puede ubicarse razonablemente. Y tenía 16 años. Entonces me hizo una carta muy bonita para que fuera a un lugar en San José que se llamó Casa Gráfica, que era una imprenta de litografía, y hablé con el señor Enrique Hangen, calle 11, Avenida Primera y Central. Ahí llegué con toda mi cartagada, por decirlo de alguna manera, a pedir trabajo, y me dieron trabajo. Eso me dio una gran seguridad, que no la palpaba inmediatamente, pero se apoderó de mí. De ahí llegaba a la casa a dibujar porque veía lo bonito, lo bien que dibujaba la gente que trabajaba ahí. Trabajaban 4 dibujantes, de primera todos. Además, en el archivo que tenían encontraba dibujos de Cristina Fournier, de maravillosos dibujos. Entonces me di cuenta del valor que tiene el dibujo y las posibilidades que tiene, y me aventuré entonces a copiar a alguna amiga
para ver mi destreza, de ver si podía. Y solito, así con amigas, ponía un pie en el piso y aquí lo dibujaba para ver cómo eran los pies que hacía Miguel Ángel o Leonardo. Y así me fui, digamos, emparentando con las propuestas del dibujo, con plumilla, era primero que nada. Y algunas veces con lápiz también, lápices suaves. En ese proceso, digamos, usted tuvo una formación dentro del medio comercial. Eso. Digamos, la litografía, después fue a Garnier. Eso. ¿Qué le dio, digamos, esos 15, 16 años que pasó en el medio comercial? ¿En qué le sirvió? Bueno, Más bien lo reformó. Había una cuestión muy importante. Era muy competitivo. Y tenías que estar muy calificado para aspirar a quedarte como un buen ilustrador. Subí a la par de los mejores dibujantes de este país, y Hugo Díaz y Fernando González, Moisés Barrios, bueno, era una maravilla, Gonzalo Morales. No había competencia exactamente, sino que cada uno, ¿no?, de verdad sabía lo que había que hacer. Y además conversábamos mucho de cosas, de posibilidades de otras técnicas, por ejemplo el grabado en madera, el grabado en metal, que exigen también una gran calidad de dibujo. Había una cuestión en el dibujo comercial que yo creo que es importante decirla. Para hacer lo que llaman estos cortos de televisión, como un anuncio, se hace primero como en una libreta que tiene dibujadas las pantallas del televisor. El storyboard. El storyboard. El tipo que sabe el texto te lo va contando y uno con un marcadorcito lo va dibujando. Entonces tenés que hacer un dibujo que sea muy expresivo, ubicado en un espacio determinado. Ese es como el abuelo de los dripping. Okay. O el papá de los dripping. Porque ahí había que hacer dibujos en un momento, mientras ya están conversando, y pasaba la página, para después hacer una edición de aquellas cosas, y se pasaba ya al guión con el texto de lo que se iba a hacer en el video. Y yo después dije, bueno, si tenía la capacidad de hacer esos dibujos tan expresivos, chiquititos, voy a probar con el dripping. Y ahí nació, de alguna manera, una asociación de una cosa que nació puramente en lo comercial, hacer lo artístico. Depende de una actitud y de intención. Y de un deseo de explorar. Claro. Dígame una cosa, don Fernando, usted ha tenido en su vida como artista, ha encontrado retos importantes. Todos los artistas pasan por momentos, digamos, para un escritor le llaman el bloqueo de escritor. Okay. A otros pintores les pasa que les cuesta mucho expresar lo que quieren. ¿Usted siente que ha tenido en algún momento de su vida algún periodo difícil como pintor, como artista? ¿O siempre ha tenido la capacidad de hacerlo? Siempre, no me ha costado, para decirlo de alguna manera. No es que esté jugando. Soy humilde porque todo no me cuesta, porque le he dedicado tiempo y espacio y mucha energía. Entonces siempre estoy bien preparado como para dibujar y, como le digo, utilizar diferentes técnicas. Pero me acuerdo que una vez sentí un gran reto, me compré una resma de papel porque no tenía mucha plata, papel comercial. Me armé de unas espátulas, de unos tubos de óleo negro. Entré en un estado de éxtasis. Ponía música de Chopin porque yo decía, Chopin usó solo un instrumento para hacer música muy bella. Yo voy a usar solamente el negro para hacer dibujos. Entonces empecé en una cosa de éxtasis. Es una serie que me retaba, fue cuando pasé de la plumilla a los espacios grandes y utilizar grandes masas negras. Era como frenético. Yo llegaba del trabajo a las 6 de la tarde, 7. A las 8 ya habíamos hecho sobremesa de la familia y subía a mi taller y trabajaba, todo el mundo se acostaba y yo a la medianoche me metía a la cama
Algunas veces me decía mi esposa, así no se mete usted, porque tenía todo esto lleno de pintura, porque en el trabajo yo hacía un desmadre, ¿verdad? Pero era una cosa que tenía que hacer, pasar de la plumilla, que era para mí una cuestión ya ínfima, digamos, no tenía las expectativas, ya las había colmado, a espacios más grandes, negros, con otra fuerza, con otra actitud, era un reto. Y lo de Chopin era porque me gustaba mucho su música y era como una manera de animarme, tener como un gran compañero, un gran maestro a la par. Y hice una serie de unos 40 dibujos, 35, y los expuse en Bellas Artes y me dieron un reconocimiento por eso. Cuéntanos de eso, del premio Quileo Echeverría. Fue por dibujo, Ese fue el ¿verdad? dibujo al Quileo Echeverría. ¿Cómo no? Yo no lo podía creer. Yo me llegó un telegrama y yo decía, mira, porque yo le juro que nunca hago nada para que me lo premien. Es solo porque tengo la necesidad de hacer eso. Es un lenguaje del cual no salgo y no me da tiempo para estar nada más que en ese ir y venir. ¿Con qué lo hago? ¿Cómo? Bueno, no lo podía creer. Entonces era ministra. ¿Esto qué fue? ¿En qué año? Marina Bolio era la ministra de Cultura. Eran los tiempos de Carazo. Era a final de los 70. Sí. Y cómo no, me dio un gran gusto y yo me sentía como el chiquillo que se había sacado una rifa, una cosa así. Yo estaba muy joven. Fue por dibujo y fue por esa serie que hizo de Dripping. Eso, no, estos que hice oyendo a Chopin y con espátulas y con plumilla, de todo le puse. De todo le puse. Son dibujos que realmente merecen respeto. Yo los veo a 40 años de distancia, tal vez más. Y digo yo, qué bueno, me alegra de haber hecho eso. Tal vez no todos, pero hay unos 4 o 5 de toda esa serie que merecen mucho respeto y que yo sé que le ha servido de punto de partida a algunos muchachos porque me lo han dicho. Porque tienen una novedad de expresión, son figuras. Hay una madre que va volando embarazada con las manos sobre el estómago. Y yo entré en un momento que no lo puedo explicar y nunca lo pude repetir. Porque algunas veces la gente me dice, ¿por qué usted no siguió haciendo eso? Porque le gusta. No, ya yo no puedo hacer eso. Y no lo puedo hacer. Son momentos. Y no los puedo repetir porque no dependen de mí en alguna forma. Pues ese fue el gran reto, pasar desde la plumilla al blanco y negro, siempre en blanco y negro. Pero es puro negro y blanco estos que le digo. Y por primera vez eran grandes espacios en negro. ¿Verdad? Es que la plumilla era muy gris, líneas muy finas. Esto es más brutal, más expresivo. Entonces... Ese fue su primer premio Quileo Echeverría, ¿verdad? Fue el primer premio. Pero tiene varios. Después me dieron, a los 4 años me dieron uno por la pintura. ¿Ahí era óleo? Era óleo y fue igual la sorpresa. En ese tiempo estaba Carmen Naranjo, directora del museo, y yo fui porque, ahora verá, me iban a quitar la casa porque no pagaba. Tenía una hipoteca ahí. Entonces yo llegué donde Carmen Naranjo con unos dibujos y le dije, vea, si usted no, vea qué manera, si usted no me compra esto, me quitan la casa. Y doña Carmen corrió por todos lados. Entonces me compró 2 trabajos que son de lo mejor que he hecho en toda mi carrera. Uno que se llama Custodia, que le pertenece al Museo Teatro Costarricense. Y ahí me fui para la casa, pagué lo que le debía a Linz y compré comida. Y entonces doña Carmen me llamó, me dice, montemos una exposición con este cuadro, con los 2 que me compró, y traiga todo lo que tiene. Entonces la montamos, y cuando me di cuenta, yo estaba tomándome unas cervezas con unos amigos en un lugar que se llamaba La Compucha. La Compucha. Y llegó un grupo de muchachos ahí, y entre la gente había una muchacha que yo conocía, se sentaron por allá, ella me llamó. Y me dice, mira, aquí está el acta, acabamos de sesionar, nosotros somos el grupo encargado de designar los premios nacionales, pedimos el Premio Nacional de Pintura. Digo yo, ay, de veras, pero no les creí. Digo, mentiras, sí, aquí está, vean, firmado por todos. ¿Cuánto me van a dar de ti? Me dijo, 5.000 colones, para que vea el tiempo. Entonces yo, 5.000 colones en cerveza, para todos los que estábamos ahí. Pero bueno, también la alegría de saber el reconocimiento, porque el cuento del color. Yo no era pintor, yo no me sentía pintor. Entonces, que me reconocieran mis esfuerzos como pintor, como colorista. Y en otro medio diferente, claro está. Y me dio un gran gusto y una gran seguridad. Entonces uno
se va creyendo un poco más, porque esto también, las dudas nunca te deja. Oye, la duda hasta es un motivo para experimentar, para probar, para echar mano a cosas, ¿verdad? Para soñar un poco. Y después de los 2 Aquileos vino el Magón. Vino el Magón, que tampoco lo esperaba, aunque con el Magón hay una cuestión que hay que participar, porque uno tiene que firmar el papel que mandan. Pero ya yo he firmado como 4. Entonces yo dije, bueno, no, yo sé que tengo enemigos muy serios dentro del medio cultural, porque sé hasta las cosas que decían para no dármelo. Entonces yo lo había olvidado. Mi hijo ha intentado 2 veces, unos amigos una vez, y esta fue la 4ª vez, creo. Pero bueno, yo nada más firmé el papel y se me olvidó. Y estando en la casa un domingo, llegó Irene y llegó mi hija. Me dice, te va a llamar ahorita la ministra. Tampoco lo asocié con nada, simplemente me va a llamar la ministra. Y ya que me lo dijeron, también me da un gran gusto, porque realmente pues ha sido una trayectoria llena de dudas, honesta. Yo nada más he querido ser pintor y hacer las cosas que quiero, porque me da un gran gusto, me da muchas ganas de hacer. Todavía no puedo evitar ponerme a hacer cosas y cosas constantemente. A mí me gustaría que, digamos, mucha gente habla, digamos, de un pintor como ya consagrado. Y el problema de hablar de un pintor consagrado es como si ya el pintor no va a pintar más, ¿verdad? Y la última vez que nos vimos, estuvimos conversando de la evolución que usted está teniendo ahora, a su edad, dentro de esta madurez profesional, para una nueva exposición en la OEA. Cuéntanos un poco eso, porque es un trabajo que me entusiasmó mucho. Muy importante. Fue una iniciativa de Irene, porque tuvo contacto con la gente de la galería. Irene es Irene es mi representante, tu representante. Y es parte de la familia. Ella tuvo un encuentro con la gente de la OEA. La primera vez yo estuve, pero ya después cambió la dirección y igual seguimos en contacto con esa señora. Cuando yo estuve en la OEA, en la sala que tienen ellos de exposiciones, y conocí lo que tenían, que era lo que había quedado de la gente que había expuesto ahí, me sentí muy orgulloso de que me invitaran, porque ahí está, digamos, lo más sobresaliente de toda la América Latina, y gente que yo admiro mucho, como Cuevas, como Tamayo, como Decirlo, y otra gente. Y yo, joder, qué bien. Pero entonces entré en un estado como de duda también. A ver, yo tengo 83 años, si tengo la energía para hacer algo que valga la pena. Entonces entré incluso y bueno, no, me olvido, ya no quiero más. Pero por si acaso, entonces empecé a hacer esos dibujos que están en Talentum, que es algo que quería hacer, a ver si podía hacer como un retrato del sistema nervioso que nos hace querer o amar, o los gestos y todo esto, que es donde ese trabajo. Entonces ahora, ya un poquito más atrevido y más dispuesto, a ver, tengo unas telas de 1 metro cuadrado, tengo las espátulas listas, y un poco sobre la jugada, digamos. En qué momento cojo el tubo de óleo negro y empiezo a trabajar con color también. Voy a ver qué pasa, y un poco usando. Ahí ya, yo sé que le decía un día esto a alguien, es como cuando uno va al mercado con la lista de lo que tiene que comprar, pero de pronto, antes de empezar con la lista, encuentra cosas que no te daban en la lista, pero que también las compra y las va incorporando. Porque a la hora de trabajar yo tengo un proyecto, tengo un plan, ¿verdad? Pero de pronto digo, y si le pongo un poquito de azul, y si en lugar de azul pongo, y es una conversación continua con los materiales y con usted la intención mismo. y conmigo, y con alguien que no sé quién es. Yo converso con una persona que no sé quién es, y con varias a la hora de hacer, no sé, son cosas. Ok. Don Fernando, ¿qué es lo que más usted quisiera? Siempre me dice, no pinto por comercial, porque no me interesa, pinto lo que me sale a mí. Pero ¿qué es lo que usted desea que vean los que observan su obra? Porque todo artista se preocupa por el que observa la obra. Claro que sí.
La excelencia. Porque es lo que busco. Es más, a veces rompo trabajos porque no me gusta y punto. Y cuando me encuentro en la vida alguno que seguro me lo robaron, porque no está ni firmado, digo yo, ay, qué pena, qué vaina, porque en realidad me hice un culto al buen dibujo y que se me ha quedado ahí. Yo rechazo el mal dibujo y naturalmente, donde veo, a veces no hay buen dibujo, pero es en favor de algo más que la expresión, digamos. Se hace una mancha, pero te das cuenta que se vale. Pero cuando es mal dibujo, porque hay una intención a la cual no se llega, yo lo rechazo inmediatamente. Entonces, la excelencia en el dibujo, y ahora que le contaba lo del dibujo, lo del color, el aplauso del buen color, me doy cuenta del valor que tiene, que para mí lo descubrí ya de viejo, porque no es algo de lo cual se habla, es que se habla de lo que habla, ay, chiquito más curioso cómo dibuja. Pero, porque, a ver, conocí a un tipo en la casa, un indigente que cuando mi casa, mi taller, era un galerón, y yo no había acondicionado todavía. Me encontré un indigente en la calle y lo metí a vivir ahí. Entonces yo, después me pasé a trabajar al galerón. Entonces cuando yo me iba a la casa, él se quedaba en el galerón y cogía lo que yo había dejado de pintura y se podía pintar. Y me di cuenta su natural conocimiento del color, que no podía creerlo. Yo decía, ¿cómo este muchacho mete naranja a la par de verde y azul? Y en esa proporción, porque es muy importante lo que yo aprendí, la proporción y la ubicación de los colores. Esto del lenguaje, que es natural, eso difícilmente se aprende. Pero bueno, hay que hacer números, hay que aprenderlo, ver hasta dónde llega uno. Entonces esas cosas se manifiestan, cuando están logradas, yo las aplaudo, porque además es un regocijo de las cosas bien hechas. Cualquier obra, lo que primero llegamos a amar de ella es el gusto que nos da verlas, ¿no es cierto? Pues sí, el gusto que nos da verla o la emoción que nos nace a partir de esa obra, y creo que eso es muy importante. Y bueno, yo creo que ahora estamos a punto de cerrar esta entrevista. No sé si habrá algo que usted quiera agregar, don Fernando, antes de que concluyamos. Yo estoy muy agradecido con todos por darme el chance, la oportunidad de hablar de estas cosas como ocurrieron en mi vida, para que la gente vea que hay posibilidades donde hay corazón, donde hay deseo de verdad, y pasión y amor. Se hablaba esto de que Einstein decía que el amor era lo más intenso. Es que nos da temor a veces amar. Yo vivo de esto, ¿verdad? No puedo decir que no lo vendo. Como no vivo de esto, desde que estoy, todo lo que tengo se lo debo a vender pintura, no tengo otra manera. Pero lo que me motiva fundamentalmente es voy a ver qué voy a hacer ahora. Y el amor que le tiene en ese trabajo. Exactamente. Muchísimas gracias, don Fernando Carballo. Ha sido un enorme placer. Y muchísimas gracias a ustedes por estar en este programa cultural de la revista. Es un placer tenerlos con nosotros. Hasta luego.